Hola a todos y a todas, ¿cómo están? ¿Muy acaloradas? Sí. Bueno, yo también. Y además, entonces, puede que esté haciendo así de repente, pero no se desconcentren, ¿ya? Bueno, efectivamente, yo soy Constanza Schönhaut, soy abogada, trabajo en Corporación Humanas y me paro aquí también como mujer y como feminista, ¿ya? Desde esa perspectiva voy a hablar sobre este tema. Evidentemente, lo de salud, yo creo que ustedes van a saber más, entonces yo voy a tratar de dar algunas herramientas para que podamos abordar la gran pregunta de, bueno, ¿cómo aseguramos el derecho de la salud? Desde una perspectiva feminista, integral y diversa en el proceso constituyente. La pregunta que nos planteaba, o sea, que me plantearon venir a conversar con ustedes es la idea de perspectiva feminista, qué cambio requiere la Constitución para alcanzar la salud en todas las políticas. Entonces, para eso, me parece que lo primero interesante es distinguir entre el poder y la política, como un elemento así que parece un poco absurdo a veces, pero importante, porque el poder, digamos, es la capacidad para cambiar las cosas y la política es la herramienta para ejercer el poder. Por tanto, no es lo mismo. Uno puede hacer política o no hacer política, pero el poder va a estar igual en algún lugar ejercido por alguien. Y lo interesante de esto es que yo creo que a lo que nos contribuye la Constitución, o lo que las constituciones hacen, es entregarnos un marco general de ejercicio del poder. Pero no nos resuelve el problema político necesariamente. Entonces, yo veo el proceso constituyente no como el fin de nuestros problemas, sino como el inicio de la posibilidad de cambiar la política en Chile. Y eso es lo primero, porque también de repente uno dice, yo quiero que la Constitución esté no más AFP. Y probablemente en la Constitución no va a estar un no más AFP, pero va a estar protegida la seguridad social de tal manera que vamos a poder legislar para terminar con las AFP. Y por tanto es un proceso largo. Y en ese sentido el feminismo es una lucha tanto por la distribución del poder, como también una forma de entender la política y de hacer política. Y esa yo creo que son dos dimensiones súper interesantes para poder aproximarnos a, bueno, cómo le metemos perspectiva de género no solo a la Constitución, sino también al proceso. Y en este sentido, como el feminismo es tanto disputa de poder, en términos de qué tipo de poder queremos, quién tiene el poder, dónde se ejerce el poder, como político, es decir, cómo queremos ejercer ese poder. Bueno, no nos gusta la política masculinizada, ni la política con cuero chancho, ni la política sin llorar, porque creemos que hay distintos tipos de liderazgo, porque creemos que la política es más diversa que simplemente un traje que le cabe a algunos profesionales nomás. Es que entonces nuestra acción feminista parte hoy día, o ayer, más bien. En verdad ya partió hace rato y todas lo sabemos, pero me refiero en el proceso constituyente, yo al menos trato de pensarlo en tres grandes etapas, que es la previa, porque hoy día no tenemos asegurado una nueva constitución, como bien decía Jaime antes, pero tampoco tenemos completamente asegurado el proceso constituyente. Todavía está ahí en débil. Entonces la previa es, bueno, ¿cómo nos preparamos para que haya proceso constituyente, pero al mismo tiempo para que como mujeres, como disidencias, como la diversidad que somos, estemos siendo parte activa de esa asamblea constituyente o convención constituyente que debiese tener cabida? ¿Qué es la segunda etapa? Bueno, y cuando estemos adentro del proceso constituyente, es decir, de la asamblea propiamente tal, ¿cómo vamos a ir a dar la disputa desde adentro y desde afuera? Porque no, uno no dice como, elegimos la asamblea y ya que les vaya bien nos cuentan cuando terminen, sino que ahí vamos a tener que estar, todas las que no seamos asambleístas, movilizándonos, protestando, haciendo vigilia, generando propuestas. Y finalmente viene la parte postconstituyente, que además del plebiscito ratificatorio, para mí tiene que ver con, bueno, ahora hay que hacer, uno, defender la constitución nueva, si es que nos gusta, y dos, hacerla avanzar. Y para eso va a ser súper importante cuál es el gobierno que vamos a tener después, cuál es el Congreso que vamos a tener después, y cuáles creemos que son las legislaciones que hay que aplicar después de tener una nueva constitución para hacer efectivo, digamos, este marco general de ejercicio del poder. Entonces, ¿por qué a las mujeres y o a las feministas nos debería importar el proceso constituyente? Lo primero, como decíamos, porque define el marco de ejercicio del poder. Y la verdad es que
en ese sentido es esto que hemos llamado el nuevo pacto social. Las constituciones son pactos sociales, donde decimos, ok, el poder va a estar aquí, así se van a tomar las decisiones y estos son los grandes principios que nos van a orientar. El problema es que de ese pacto social las mujeres nunca hemos sido parte en la historia de Chile. Ni en el 25, ni en el 80. De hecho, hoy día, mientras estudiaba un poquito, no solo habían solo 2 mujeres en la comisión Ortúzar, muy conservadoras, por cierto, más bien funcionales a la lógica tradicional y patriarcal, sino que además se hizo como una comisión paralela, autoconvocada, que se llamaba la Comisión de los 24, que eran, digamos, como la gente más progresista que quería como ir a pelear la Constitución Ortúzar. Bueno, adivinen cuántas mujeres habían ahí. 0, obvio. Entonces, las mujeres nunca hemos sido parte del proceso constituyente. Ergo, este orden social es muy natural que no nos quede bien, o que no nos guste, o que queramos cambiarlo plenamente. Ojo que tampoco han sido parte propiamente tal de los procesos constituyentes en Chile, ni las organizaciones sociales, ni los gremios, los gremios democráticamente constituidos. Es decir, siempre han sido procesos de élite, de hombres, y normalmente heteronormados, con plata, de ciertos sectores sociales. O sea, un pacto social que le conviene a unos pocos, ¿no? Y ahora tenemos la oportunidad de reconstruir un pacto social que nos contemple a todos y todas. ¿Cuál es la consecuencia en concreto para nosotras de no haber sido parte nunca del proceso constituyente? Bueno, el primero de ellos es el lenguaje de la Constitución, que da cuenta también del sujeto que protege la Constitución. ¿Cuántas veces está nombrada la palabra mujeres en la Constitución? 1. Y a través de una modificación del 1999. Tampoco es como que fueron muy visionarios en algún momento. Y es solo para especificar un poquito que hay igualdad entre hombres y mujeres. Punto. Al mismo tiempo, en cuestiones súper básicas, pero cuando uno va al capítulo de nacionalidad y ciudadanía, el titular es chilenos son, 2 puntos. Ya hay 4 puntos de quiénes son chilenos. Lo que da cuenta del sujeto de protección de la Constitución. Es el chileno, hombre. Ni pueblos originarios, ni mujeres, ni nadie. Y creo que eso es súper importante, porque también a lo largo de la estructura constitucional se van replicando estereotipos y se van replicando, digamos, lógicas, digamos, que al final se nos parece natural. Como por ejemplo que en términos de igualdad de mujeres y hombres, solo seamos nombradas una vez. Segundo, a propósito de lo mismo, tenemos una constitución que solo considera una especie de igualdad formal ante la ley. Es decir, somos todos iguales ante la ley. Pero no tiene ningún mecanismo más específico de viabilización de esa igualdad. O sea, ¿en qué se traduce? ¿Se nos reconocen los derechos sexuales y reproductivos en la Constitución? ¿Se nos reconoce el trabajo doméstico y de cuidados en la Constitución? Entonces no me digan que hay igualdad, porque esa igualdad formal, que es como para cumplir con el check de somos una república democrática, en estricto sentido no es más que formal, y es un título. Pero cuando tenemos una constitución que no nos permite, en concreto, asegurar esa igualdad, que en el fondo reconocer también las diferencias, entonces no hay una igualdad sustantiva que nos resguarde como mujeres. Tercer punto, de nuestra ausencia, consecuencia de nuestra ausencia en el proceso constituyente. Tenemos una constitución que es súper conservadora y patriarcal. Y, por ejemplo, eso se ve tanto en la regulación de aborto, que ha sido, como bien decía Jaime también, una lucha muy grande para nosotras, incluso para cuestiones tan simples como la píldora del día después. Pero también, por ejemplo, cuando la Constitución dice que el núcleo fundamental de la sociedad es la familia. Y después cuando eso se traduce en otros cuerpos legales, en que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. O sea, ahí tenemos, digamos, mi rol. O sea, yo voy a ser fundamental en la sociedad en la medida que tengo una familia. Y además me dicen que la única forma de tener familia es si soy heterosexual y si cumplo, digamos, con ciertas normas legales. ¿Y dónde queda uno, la persona humana, si quisiéramos ponernos liberales? Al menos liberales, digo, porque esto es derechamente conservador. ¿O dónde quedan las comunidades? Nos asociamos de distintas maneras en la sociedad. Entonces, bueno, núcleo fundamental es la familia, y es un tipo de familia. Y esa es forma también de reproducir los estereotipos de género a lo largo de la sociedad y de las políticas. Cuarto punto, que es el más interesante en esta discusión también, que es la subsidiariedad del Estado y los derechos sociales, que Jaime harto habló, entonces voy a ser muy simple, pero que en el fondo es el reconocimiento de derechos, del acceso a derechos. El Estado no garantiza derechos en la Constitución.
te garantiza que puedas acceder a un derecho. Y es bien interesante, hay algunos aspectos, alguna regulación de derechos que son bien específicos en eso, como en el ámbito de la salud y de la educación, por ejemplo, donde efectivamente en la Constitución te dicen el Estado va a asegurar este derecho a través de instituciones públicas y privadas. Y además la gente puede elegir entre salud privada o salud pública. Punto. Es decir, es un derecho que en verdad no es un derecho, pues es una libertad. Y eso es súper clave, porque o aseguramos derechos o entregamos libertades, pero hay algunos asuntos que tienen que estar más en el ámbito de los derechos que la libertad. Ejemplo, los derechos sociales. Sobre todo en un mundo, y esto ya lo sabemos todos, en un país tan desigual, donde efectivamente este derecho de elección no es tal. Y como séptimo punto, quinto punto, no menos relevante, es que tenemos una constitución que es súper estrecha en términos democráticos y que no permite mucha participación, más bien no permite participación más allá de las elecciones. O sea, ahora toda esta dificultad para poder iniciar un proceso constituyente tiene que ver con que tenemos una constitución que solo se plantea reformas a la Constitución a través del Congreso y que en términos de plebiscito está súper restringido para aspectos muy específicos, a diferencia, por ejemplo, de, no sé, en Uruguay, cada vez que quieren hacer una reforma importante, ¿qué es lo que hacen? Bueno, hagamos un plebiscito. Y que la gente decida, ¿no? Bueno, ya, nuestra Constitución no permite eso y además tiene todo este asunto de los grupos intermedios y que quienes son sindicatos no pueden participar de la política. Toda esta visión bien de Jaime Guzmán, que es, digamos, del gremialismo, ¿no? No en el mal sentido de la palabra. O sea, en el mal sentido de la palabra, no en el bueno. Que tiene que ver con la separación de lo político y de lo social. O sea, o tú te dedicas al trabajo social o te dedicas a la política, pero juntos no, mucho. Porque ya vimos lo que pasó de eso hace unas décadas atrás. Entonces, ¿cuál es nuestro rol en el proceso constituyente? Como ya les adelantaba, yo creo que lo primero, y también aquí me voy a poner el sombrero, por la convención constitucional o constituyente, porque efectivamente yo también comparto que eso es una asamblea constituyente. Lo que nos estamos peleando ahora es el carácter representativo de esa asamblea constituyente. Y para eso no hay reglas, para eso hay política. Y ahí es muy importante el trabajo que hagamos, no solo los partidos políticos, que finalmente es probable que en esta parte tengan la última palabra, porque al final tienen los votos, digamos, en el Congreso, pero también de cuál es el rol que vamos a asumir desde el mundo social. Yo no me imagino una asamblea constituyente si no es paritaria, en términos de género. Y no me refiero a una cuota en la lista, me refiero a la integración. O sea, nunca más sin nosotras. No me imagino una asamblea constituyente sin pueblos originarios. Y ahí tenemos una gran traba con la derecha también, que ha sido muy tajante en decir, no, yo no quiero pueblos originarios, pero son el 15% de la población. Y bueno, y tenemos un gran problema, digamos, de entendimiento entre pueblos, como que uno no lo puede pasar por alto. ¿Y por qué no me lo imagino respecto de esto? No solo por una posición, digamos, de quienes a mí me gustaría que estuvieran dentro del proceso constituyente. Es porque ante este quiebre constitucional del que hablaban antes, la legitimidad, es decir, la verdadera posibilidad de refundación de Chile en términos democráticos, de por tanto darnos nuevas reglas que sean legítimas de manera abierta y que nos permitan reencauzar, digamos, la política y la institucionalidad, tiene que ser de manera legítima. Y si hoy día los actores políticos y sociales claves que están siendo parte de esta movilización, que han sido parte de movilizaciones históricas, no son parte de este proceso refundacional, entonces su carácter legítimo también queda corto. Y eso es, bueno, quizás vamos a tener una nueva constitución, pero es pan para hoy y hambre para mañana. Hoy día tenemos que estar movilizadas por esta parte previa del proceso constituyente, que es cómo queremos que sea. Y ahí hay que dar una pelea grande, y entre ellas hay que dar una pelea para que, si efectivamente tenemos un plebiscito en abril, tenemos que ir a ganar ese plebiscito. No está ganado. No está ganado ni el proceso constituyente ni el plebiscito. Entonces, hay que ponerse a trabajar rápidamente todos y todas. Segundo, la Asamblea Constituyente propiamente tal, entendiendo que ganamos el plebiscito, estamos contentas, estamos celebrando y ahora vamos a elegir a nuestras representantes. Y esto es clave, porque desde el mundo social también pasa mucho que pasan dos cosas en el mundo de las elecciones. Uno, que el mundo social desconfía mucho, entonces a veces termina restándose, con razón, digamos, todos hemos estado ahí. Pero lo segundo es que tanto en los partidos políticos como en las organizaciones sociales también se replican las lógicas de discriminación de la participación de mujeres. Por tanto, a mí no solo me interesa que puedan participar independientes, sino que me interesa, y de hecho me gusta más plantearlo, que participen los partidos políticos y los no partidos políticos.
Porque esta idea de ser independiente como un purismo yo también lo pondría ahí, todos tenemos acá ideas políticas y nadie es tan independiente, pero sí me encantaría, por ejemplo, que tuviésemos una lista de feministas y que nos juntemos las feministas de los distintos lados, nos pongamos de acuerdo en un programa común y vayamos todas juntas a juntar la fuerza de las mujeres en Chile para tener una gran representación no solo de mujeres, sino feministas en esa asamblea constituyente. Eso a mí me hace mucho sentido, por ejemplo. O en el ámbito de la salud, también podrían decir, vamos a hacer una lista nacional de defensores del derecho a la salud. Y juntémonos en torno a un objetivo claro, ¿no? Esta idea como de los independientes para no votar por los partidos políticos, creo que también nos puede llevar a cosas un poco negras en el futuro. Y finalmente también va a venir el proceso post-constituyente, que es también lo que les adelantaba, que en el fondo cuando tengamos el plebiscito ratificatorio, nos va bien, nos gusta la Constitución, tenemos una nueva Constitución, no podemos volver a elegir a Sebastián Piñera. O sea, una vez, 2 veces, está bien, pero después de hacer todo este proceso, yo espero que elijamos una presidencia, ojalá una presidenta, que nos represente. Y que nos represente ya no solo en abstracto con grandes eslóganes, que nos represente en torno a cómo vamos a seguir profundizando esta Constitución o cómo vamos a llenar los vacíos que no pudieron quedar en la Constitución nueva. O sea, no en torno a cualquier cosa, en torno a política. Yo creo que ahí tenemos una posibilidad, hoy día se nos está abriendo la posibilidad que quizás muchos y muchas soñamos durante mucho tiempo, que se resume en Chile despertó, pero que en el fondo es, por fin estamos hablando de qué Chile queremos. Ya no estamos hablando de, no sé, si hay que votar por la izquierda o la derecha simplemente, o si nos cae bien Piñera o no, todos contra Piñera, o Piñera nos da empleo, porque lo dice. No, estamos hablando de, bueno, quiero resolver mi problema aquí. O sea, la política pasó del abstracto a la piel. Y eso es súper interesante porque cuando pasa a la piel, no se va. O sea, ya lo sentimos. Ya todos lo sentimos, nos miramos, nos reconocimos, estamos en común. Ahora hay que articular ese común. Y creo que esa es una tarea que nos articula, digamos, desde este proceso previo, que nos tiene que articular durante el proceso constituyente propiamente tal, pero también, sobre todo, nos tiene que ayudar a articular para el proceso post-constituyente. Porque para mí la Constitución nueva es el primer paso para un nuevo Chile, no el último. Y finalmente, con esto termino. Bueno, ¿qué queremos defender para la nueva Constitución? Yo diría, primero, es fundamental entender que para tener una Constitución feminista o una Constitución con perspectiva de género o una Constitución que represente a las mujeres en algún sentido, hay que entender que esto no puede ser simplemente un capítulo o un par de normas en la Constitución. Nunca más igualdad formal, sustantiva. Y por tanto, el feminismo, la perspectiva de género tiene que ser columna vertebral de toda la Constitución nueva. Y eso significa que tiene que estar representada no solo en la parte de los principios, donde digamos todos y todas somos iguales, reconocemos los pueblos originarios, reconocemos la diversidad de mujeres, reconocemos a, no sé, el mundo LGBTIQ, o más allá de eso, que hay una cosa muy bonita en la Constitución alemana que parte diciendo, esta Constitución reconoce y protege la dignidad humana. Ese es el punto central. Y esto es muy importante porque cuando hablamos de igualdad, siempre la pregunta es, bueno, ¿dónde está la igualdad? Pues está la vara de la igualdad, ¿es aquí? ¿Quién la pone? Y ahí hay una trampa también siempre, para efectos de la igualdad sustantiva, y que tiene que ver que la igualdad no puede ser lo que hemos entendido históricamente por igualdad. O sea, no puede ser el estándar masculinizado de vivir en sociedad. ¿Cuál es el estándar de la igualdad? Un ejemplo de esto es, por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos, donde la lucha por la igualdad, en un momento los políticos dijeron, ya, bueno, las mujeres quieren tanta igualdad, ya, entonces no les vamos a dar fuero maternal para que puedan trabajar siempre igual a los hombres. Eso es como, ya, pero esa igualdad no es la que yo quiero, po. Al revés. Po. O sea, yo creo que en este término, por ejemplo, la igualdad esté puesta en términos de cuáles son los estándares de cuidado y quiénes tienen la responsabilidad de cuidado. Ergo, todas esas personas tienen una igualdad en determinado tiempo, por ponerlos. Entonces, ¿dónde está la igualdad? Y creo que ahí hay una pega bien importante que hacer, al menos desde mi perspectiva, la igualdad está en la dignidad humana, la igualdad está en la diversidad, y por tanto la igualdad no es simplemente tratarnos a todos como iguales, es reconocer que somos todos diferentes.
pero que hay aspectos de la sociedad que para que podamos ser diferentes, para que podamos ejercer nuestra diversidad, tenemos que todos tener un piso común para ello. Y ahí entonces entramos a cuestiones más concretas como los derechos fundamentales, el derecho a la salud, por ejemplo, que aquí evidentemente ustedes tienen mejor conocimiento que yo, pero yo me imagino primero decir, el Estado garantiza el derecho a la salud y garantiza un servicio único, universal de salud. Y a mí me encantaría además que fuera una salud integral, que además reconoce otros saberes, no solo, aquí yo creo que, no sé si voy a meter la pata, pero a mí me gustaría que los pueblos originarios no fueran castigados por ejercer otro tipo de medicina. Y que de hecho pudiésemos quizás integrar esas visiones y esos conocimientos. Y también me gustaría que fuéramos súper explícitos en que el derecho a la salud no es solo la salud física, es la salud mental, es la salud reproductiva. En la Constitución debería estar el derecho a la vida libre de violencia, en particular a la violencia de género y en particular a la violencia contra las mujeres. Creo que tiene que estar el reconocimiento al trabajo reproductivo, a los trabajos domésticos y de cuidados. Ideal si además le podemos meter por ahí un sistema nacional de cuidados. Creo que tiene que considerar la política, digamos la participación política paritaria, nunca más sin nosotras. Ampliar el concepto de familia. Y una cuestión súper importante que se nos olvida, y que yo lo aprendí en Humanas, porque a mí también se me olvidaba, y es que los derechos humanos no son algo que están por fuera de... No es como solo una rama del derecho. Por cierto, no es solo algo que ocurrió en el pasado. Los derechos humanos para mí al menos es como el feminismo. Es un enfoque, es una forma de entender el mundo también. Y cuando nos paramos desde ese enfoque, es decir, que los derechos humanos no nos acordamos de los derechos humanos solo cuando nos vulneran en tales términos que afectan nuestra vida, nuestra integridad física, más inmediatamente, como lo que está ocurriendo hoy día a propósito de las represiones, sino que los derechos humanos están en todos los días y en todo el cotidiano y en todas las políticas. Y hoy día efectivamente, y esto probablemente lo hemos escuchado, los derechos humanos no están asegurados plenamente en ninguna parte. Pero no nos podemos quedar con los pequeños estándares o con los pequeños pasos. Es progresivo, sí, pero hoy día tenemos estándares internacionales súper claros respecto a salud, respecto a aborto, respecto a no discriminación, y esos tienen que ser incorporados también a nuestro proceso. Yo creo que aquí también con el mundo conservador vamos a entrar a una pelea súper importante que va a ser, bueno, ¿cuál es el estándar que va a reconocer la Constitución a los tratados internacionales de derechos humanos? Y ahí hay solo una respuesta posible. Y detrás de eso tenemos que estar todos y todas. Porque hoy día ha sido una gran defensa y una gran herramienta para los grupos excluidos, para las mujeres vulneradas, para las personas vulneradas, y que tenemos que meterlo. Constitución feminista y con enfoque de derechos humanos. El feminismo empieza ahora, la previa, el durante y el post. Así que vamos a organizarnos ya y vamos a dar esa pelea. Muchas gracias.